pidieron que tuviéramos reuniones ETA-Gobierno y a la vez reuniones Batasuna-PSOE. Es decir, era en teoría un esquema para cerrarlo o romper. Yo quería a toda costa que si se rompía como creía que se iba a romper definitivamente, se hiciera de forma que todo el mundo viera que era ETA la que no cedía. En resumen, corrimos un riesgo enorme, fuimos a no ceder. Claro, era la primera vez que Batasuna estaba ante la Henri Dunant, ¿no? Fueron todos con corbatas y todo elegantes para dar una imagen de gente civilizada y tal, pero no trajeron ninguna propuesta nueva. Dijeron, en 2 años Euskadi y Navarra tienen que ser una comunidad autónoma y tienen que tener el derecho de autodeterminación. Todos nos quedamos así. Me acuerdo que me levanté, fui a la pizarra y hice el esquema de cómo, partiendo de la situación legal actual, a través de reformas en Navarra, reformas en Euskadi, etcétera, se podía llegar a una comunidad compartida. Sería un poco largo de explicar en qué consistía todo el proceso, pero bueno, lo puse en una pizarra que había ya. Y entonces Batasuna dijo, hombre, pues esto ya es otra cosa. Y alguien de la comunidad internacional se acercó a mí y me dijo, las cosas están muy mal entre ETA y el gobierno. ¿Qué opinas o qué opinión tienes sobre la propuesta que acaba de hacer Eguiguren? Y yo le dije, si el Partido Socialista hace esa propuesta, nosotros la firmamos. Me dijo, independientemente de lo que ocurra en la otra mesa, independientemente de lo que ocurra en esta mesa. Aceptamos que hiciera la propuesta, pero la propuesta que hicieron tampoco valía. Supongo que lo hicieron de acuerdo con ETA, porque seguían insistiendo en el plazo de los 2 años. Había que saltarse la democracia y había que saltarse todo. Por tanto, es que no nos dejaron ni la más mínima esperanza de poder decirles algo, ¿no? I thought Batasuna was, trying hard, but could not make an impression on ETA. Hablé con Otegi mucho, le dije, oye, ¿pero qué pasa? Ahora todo esto lo vamos a romper. Y no le vi en disposición a hablar, vamos. Se volvió en un hombre duro allá. What's so true about peacemaking is that the most difficult element of it is for the leaders at that table to say to their base, we're going to stop this war now. And I think Otegi, very conscious of that fate had handed him quite a difficult role. He had a responsibility with that power because he couldn't deliver on what he wanted, which is different from what ETA wanted. El ambiente era desastroso. Y yo creo que todo el mundo era consciente de que estábamos frente a una catástrofe otra vez. Era un ambiente de funeral, prácticamente, ¿no? Hicimos el viaje de vuelta en tren. Rufi Echeverría, que es militante histórico de la izquierda independentista, que estuvo conmigo en esa delegación. Que yo recuerdo cuando pasamos por París, Rufi Echeverría me hizo un comentario y me dijo, no vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Empezamos a pensar en que las cosas tenían que hacerse de otra manera. ETA vuelve a equivocarse. He realizado todos los esfuerzos posibles para alcanzar la paz y abrir un marco de convivencia para todos. ETA siempre había presumido de que no mentía, de que avisaba, y entonces en plena tregua, al poner la bomba, eso fue un revulsivo tremendo en el mundo de Batasuna y sobre todo en los presos antiguos. Los que habían pasado muchos años de cárcel eran los más molestos porque todavía roto una regla de oro para ETA, ¿no?
Yo creo que en torno a la utilización de la violencia con fines políticos se genera una mentalidad que vayas pensando que la propia actividad es importante, que pasa a ser lo más importante, que vas justificando lo que antes era injustificable, que vas autoalimentándote de tus razones, de tu seguridad, de creerte que eres el que estás dando el que más. Hombre, nosotros conocíamos las diferentes posturas que había y las diferentes actitudes, sobre todo, ¿no? Lo que representaba Josu y luego los otros que le sustituyeron, ¿no? pues representaban ese sector que había dentro de ETA, esa mentalidad que había dentro de ETA y también dentro de un sector de la izquierda abertzale. También no era solamente dentro de ETA, era también dentro de un sector de los aparatos de la izquierda abertzale, que tenían ese tipo de mentalidad, ese tipo de actitud. Y que han llevado a ETA pues, al desastre al que han llevado. Yo entrego un escrito, 2 copias, le entrego ese escrito a un amigo mío con el que ya empieza a tener grandes diferencias políticas. Este amigo me dice, pero aquí hay 2 copias, le digo, por favor, darle la otra copia a Arnaldo. Lo que decía era que las negociaciones iban mal porque no había suficiente fuerza para obligar a una ruptura democrática. Por lo tanto, había que actuar en todos los frentes de lucha, sí, por supuesto. 2 gardes civils rentrent dans la cafétéria de ce supermarché pour boire un chocolat. Dans le café à côté d'eux, 2 hommes et une femme, attablés, parlent espagnol. Ce sont des membres présumés de l'ETA. Ha habido un tiroteo en Francia. Primera noticia, flash, que hay fallecidos y pueden ser guardias civiles. Y al cabo de unos momentos nos dicen, son 2 guardias del GAO, Fernando Trapero y Raúl Centeno. Yo recuerdo ese momento porque la verdad es que apoyé la cabeza sobre los brazos en la mesa y yo creo que lloré un rato, no sé cuánto lloré, porque a uno de ellos, a Raúl Centeno, yo lo conocía mucho, se había criado con mis hijos en el cuartel de batalla de Salado, aquí en Madrid, desde que tenían 5 años. Dentro de la vorágine de novedades, de comunicar al ministerio tal, una de mis preocupaciones fue llamar a mi casa para que uno de mis hijos, que estaba allí, pues controlara a su madre para que no se enterara por la televisión. No pudo ser así. Mi mujer se enteró cuando estaba comprando en el supermercado y se desmayó en el supermercado. Es cierto que aquella noche yo tuve una reunión durísima con los compañeros de los guardias civiles asesinados, en la que me acompañó la ministra Aliot Marí, que estuvo toda la tarde conmigo y se quedó a una reunión que ya sabía que iba a ser dura, porque los guardias civiles se quejaban de que entraban en Francia sin armas. C'était un moment extrêmement fort qui a probablement resserré encore les liens entre policiers, gendarmes français et membres de la garde civile et entre les 2 ministres. Chacun remplissait son rôle de part et d'autre de la frontière, c'est-à-dire que la gendarmerie française, et c'est d'ailleurs une de ses missions,